Bienvenidos a este consejo de lectores que llamamos Salida de Emergencia. Nos encontramos en un nuevo programa esta semana para hablar, ya como es usual en este ciclo, de Borges y en particular de una publicación de Borges, del Borges temprano, del Borges no tan juvenil, pero en las inmediaciones de la juventud, que es Historia Universal de la Infamia. Y nos encontramos acá con, de nuevo, Andrés, Luciana y Laura, a quien les damos la bienvenida. Espero que se encuentren muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Y en efecto, Hola, vamos. hola. ¿Qué tal, Lu? Y en efecto, vamos a tomar, como dijimos, el libro Historia Universal de la Infamia, uno de los libros quizás no menos reconocidos de Borges, pero sobre los que se suele pasar, que se suelen pasar por alto, digamos, en pos de, obviamente, el delumbramiento que provocan volúmenes como el Aleph o ficciones, ¿no? Los textos clásicos, pero que sin embargo tiene este libro muchas cosas interesantes para discutir, para hablar y tratar de ver también cómo, de alguna manera, cómo prefigura al Borges posterior, ¿no? Al Borges clásico que, que todos reconocemos como, ya como tradicional, ¿sí? Yo para empezar voy a dar un pequeño rodeo, creo que es necesario para hablar de Historia Universal de la Infamia, porque me interesa hacer una consideración respecto al libro, pero que nos va a tener que llevar al año 1998. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver 1998 con Borges? En 1998, Roberto Bolaño, escritor chileno, que quizás le suene de algún lado, gana el premio Herralde de novela con Los Detectives Salvajes, ¿sí? La obra que lo iba a posicionar en el escenario literario hispanoamericano, la obra que le iba a dar mayor reconocimiento del que tenía hasta el momento, que bueno, Bolaño era un escritor publicado, pero no tenía demasiada resonancia su nombre en el ámbito literario internacional, ¿no? Con motivo de la publicación de esa obra, de esa novela, el crítico literario Ignacio Echeverría aseveró en su momento, en una publicación del diario El País, y quizá también demasiado alegremente y sin pudor, que era la novela que Borges hubiera aceptado escribir, ¿no? La elección del verbo, desde luego, es astuta, porque no dice la novela que Borges hubiera escrito, sino aceptado escribir en el caso de que la faena de escribir novelas lo hubiera obligado, ¿no? A Borges. Como sabemos, famosamente, Borges nunca escribió una obra, una obra novelística, una novela, ¿sí? El juicio de Echeverría se antoja equívoco para Los Detectives Salvajes, pero sin embargo se ajusta mucho mejor a la novela inmediatamente anterior de Bolaño, que es La literatura nazi en América, de 1996. Un artefacto narrativo compuesto por un compendio de biografías de escritores americanos filofascistas, ¿no? Directamente nazis o adscriptos a la ideología nazi, y por supuesto también ficticios, ¿no? Todos ellos. La estructura de la novela, de la literatura nazi en América, remeda, esto surge en cualquier lectura que uno haga, si ha leído Historia Universal de la Infamia y ha leído la literatura nazi en América, remeda precisamente esta obra de Borges, ¿no? Reclamándola como inevitable influencia. De hecho, el último relato del libro de Bolaño, para anclar aún más la afiliación, se llama Ramírez Hoffman, el infame, ¿no? De la admiración de Bolaño por Borges se sabe por declaraciones públicas que ha hecho el mismo Bolaño, quien decía que Borges tenía que estar en el centro del canon literario, ¿no? En lengua española, y que si no existía habría que haberlo, ¿no? Inventado de alguna manera. Entonces, en esta relación Borges-Bolaños podemos ver, por supuesto, a Bolaños como hijo de Borges, ¿no? Pero lo más interesante, creo yo, sería trazar la influencia inversa. Y acá cabe una pregunta, ¿no? ¿No nos sería permitido leer a través del influjo que ejerce la literatura nazi en América Historia Universal de la Infamia como una novela? ¿Sí? Y eso es lo que yo voy a proponer un poquito acá, ¿no? Tratar de leer este libro como la novela de Borges, ¿no? Como la novela que Borges nunca escribió, pero que sin embargo, leído de cierto ángulo, de cierta perspectiva,
uno puede considerar o concederse ese lujo si quiere. La novela de Borges precisamente es el gran objeto fantástico de la obra borgiana, ¿no? En una obra ya poblada por diversas entidades de carácter fantástico, el mayor objeto fantástico de todo el corpus borgiano debe ser la novela que nunca escribió, ¿no? Esa gran falta que a veces se le atribuye o se le achaca a Borges no haber escrito jamás una novela, que por otro lado, bueno, creo que hay que agradecer que nunca haya escrito novelas Borges porque la perfección formal de sus textos es insostenible en la narrativa de largo aliento, ¿cierto? Pero, como decíamos, esa novela ausente acaso puede hallarse en los ejercicios de prosa narrativa, que es una denominación dada por el mismo Borges, ¿no? A los relatos que componen Historia Universal de la Infamia, que se publicaron como libro en 1935. ¿Sí? Ya antes habían tenido una historia de publicación que también es muy interesante para discutir, quizás en otro programa lo hagamos. Habían tenido, decíamos, una historia previa de publicación en un suplemento del diario Crítica, que era un diario, una publicación periódica de aquel momento, de los años 20, 30, fundada por Natalio Botana, donde Borges escribió y dirigió precisamente el suplemento multicolor de los sábados, en el que fue publicando estas viñetas, ¿no? Estos ejercicios de prosa narrativa, que luego iba a compilar en un libro, ¿no? El libro entonces de Borges, Historia Universal de la Infamia, es un libro que se encuentra en plena transición entre una etapa literaria juvenil, que es la de la década del 20, con libros de prosa ensayística como Discusión o Inquisiciones, libros a los que hemos comentado en este mismo programa también, y el Borges ya pleno de los años 40, ¿no? Es como una especie de intersticio, como decíamos, en una plena transición de la primera juventud a una juventud un poco más madura y que luego iba a desembocar en el Borges de ficciones y el Aleph, por ejemplo, ¿no? Al igual que esos primeros libros, Historia Universal de la Infamia es o yo lo entiendo así por lo menos, como un ensayo de estilo, ¿no? Que en principio aligera aquella primera prosa de criollismo barroco en pos de una mayor agilidad, ¿no? Porque nos encontramos ya en el terreno de la narrativa, y que sin embargo todavía sigue atreviéndose con giros y expresiones que la destilación del estilo posterior de Borges ya no iba a permitirse, ¿cierto? Y anticipan también los procedimientos típicos de Borges, como el vago enciclopedismo, ¿no? La cita, la referencia y la apropiación, los cruces entre ficción y realidad, el cultivo de las formas breves o el trabajo con géneros menores y populares. Interesantísimo tema también para tratar la relación de Borges con la ficción popular. Entonces, la idea de la infamia va suturando la coherencia de esta historia universal, cuyo título irónicamente es negado por el texto, ¿no? Porque el universal se reduce a 7 casos únicamente, si bien es cierto que son 7 casos de distintas latitudes del mundo. Y las varias caras de lo infame se rematan con la inflexión de la infamia criolla y la violencia vernácula, ¿no? Que representa, por supuesto, Hombre de la Esquina Rosada, así como encontramos como una suerte de espejo en la obra de Bolaño, La literatura nace en América, cuyo último episodio cierra, ¿no? Con la violencia política del Chile de Pinochet. Y es interesante preguntarse acá también mejor dicho, un libro sobre la infamia, de qué manera nos ayuda a entender la relación que tenemos con la infamia en un tiempo en el que los infames tampoco escasean, si es que alguna vez han escaseado, porque nos muestra o nos enseña un camino para tratar con la infamia, no mediante la gravedad, porque no es un tono que tenga el libro, no adquiere un tono grave o severo, sino, como no puede ser de otro modo en Borges, ¿no? A través de la ironía. Entonces, yo venía a postular eso, primero el ejercicio de pensar este libro como la novela que Borges jamás escribió, y que creo que puede llegar a
realizarse como ejercicio de lectura, ¿no? Y luego, otra vez, el tema que atraviesa todos los relatos, para concluir, ¿no? En esta idea de la relación entre la infamia y los modos que tiene Borges de tratar con ella, ¿cierto? Bien, creo que ahora los compañeros van a ir tomando diferentes episodios, diferentes viñetas del libro de esta historia universal de la infamia, y creo que va a comenzar Luciana con el atroz redentor Lazarus Morel, si no me equivoco. Sí, Ignacio, muchas gracias. Me parece súper interesante la línea de lectura que propones. Em, a mí la verdad es que la estructura de este texto me recuerda más la afición de Borges por las antologías de textos fantásticos. Porque de alguna manera podemos recorrer también cada uno de los relatos que componen este texto a la luz de las reescrituras eh, que cada uno de ellos significa. Y esto es especialmente claro en el caso del primer relato, que se titula El atroz redentor Lazarus Morel, que es una reescritura de, de un relato basado en un hecho real, que es la historia de John Morrell, que fue un delincuente que vivió en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX. Y el relato acerca de la historia de este delincuente se encuentra incluido en el texto Life on the Mississippi, que publicó Mark Twain a fines del siglo XIX, en el 83. Efectivamente, uno puede encontrar eh, encontrar en primer lugar el relato completo de este texto de Borges en el capítulo 29 de Life on the Mississippi. Y además puede encontrar algunos párrafos en los que Borges parece haber parafraseado o casi traducido el relato de Mark Twain, autor al que además Borges, en el mismo año de la publicación de Historia Universal de la Infamia, le iba a dedicar una suerte de él la titula una vindicación, le dedica una suerte no sé cómo decirlo, de apología le dedica un texto que publica en Sur, en el cual sostiene una lectura, una interpretación de la importancia que tiene Mark Twain como humorista y en particular como autor específicamente americano, como un autor, Borges no lo dice, pero se suele considerar un autor fundacional de la literatura norteamericana, de la literatura estadounidense. Borges publica esta vindicación de Mark Twain en el 35, en el mismo año en el que se publica la Historia Universal de la Infamia, la publica en la revista Sur. Y bueno, inaugura la Historia Universal de la Infamia con un relato que, como decía antes, es una reescritura, una paráfrasis, un comentario del texto que comentaba antes, del texto del capítulo que se encuentra en el capítulo 29 de Vida en el río Mississippi del año 1883 de Mark Twain. Y es interesante hacer el trabajo de comparar cómo se construye la prosa borgiana en este relato, en el atroz redentor de Lazarus Morel, con el que inaugura la Historia Universal de la Infamia, comparar esta escritura con la escritura de Twain, en la que efectivamente encontramos algunos párrafos bastante parecidos, pero podemos identificar además una intervención muy activa por parte de Borges, que está comenzando a construir su manera de la literatura, su forma de hacer literatura. En el texto El atroz redentor Lazarus Morel, Borges relata una historia ya conocida, pero que es la historia de un blanco venido a menos, que habitaba en el sur de Estados Unidos, en los márgenes del río Mississippi, y que organiza una agrupación, es un delincuente, organiza una agrupación que se dedica a robar, traficar y asesinar esclavos.
Y esta organización se descubre cuando uno de sus miembros, recientemente incorporado, que a la postre es un blanco, la denuncia. Entonces Morel, que es el organizador y es de alguna manera el protagonista, porque es el infame del relato de Borges, huye y decide encontrar una manera de sobrevivir a esta caída que fue la pérdida de su organización y el hecho de que está siendo perseguido por la justicia, y decide organizar una sublevación de la mano de la única parte de la población que todavía puede albergar alguna esperanza en él, que son los negros, los esclavos que todavía no se enteraron de lo que estaba detrás de sus fechorías. Entonces lo que hace es huir en búsqueda de los negros del sur, roba un caballo y le roba la identidad de un tipo al que mata, pero un año después muere en un hospital internado un día antes de que se realizara una sublevación de los negros que no tuvo consecuencias políticas, por lo que cuenta el relato de Borges. Bueno, esta es la trama de este relato, que tiene un contenido bastante interesante, pero una construcción muchísimo más interesante. Ya desde el inicio del relato, un inicio que no es una traducción y que no es una paráfrasis del texto de Mark Twain, encontramos una prosa que es bellísima, que no escatima en tropos literarios, que incluye incluso una hermosa acumulación, una lista infinita y caótica, muy borgiana, que me gustaría leer con ustedes porque es un texto precioso. Es el primer párrafo de El atroz redentor Lazarus Morel. Lo voy a leer porque, como les decía, es hermoso. Dice: en 1517 el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. No hace un paralelismo acá. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos. Los blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor doctor oriental Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la guerra de secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario falucho, la admisión del verbo linchar en la 13ª edición del Diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus pardos y morenos en el Cerrito, la gracia de la señorita de Tal, el moreno que asesinó a Martín Fierro, la deplorable rumba El Manicero, el napoleonismo arrestado y encalabozado de Toussaint Louverture, la cruz y la serpiente en Haití, la sangre de las cabras degolladas por el machete de Papaloy, la habanera madre del tango, el candombe. Además, la culpable y magnífica existencia del atroz redentor Lazarus Morel. Y así introduce Borges al protagonista de su relato, introduce su relato a través de una inclusión en un fenómeno social de mayor alcance, que es la introducción de los esclavos en la economía americana, en la economía norteamericana, porque todo el relato en efecto gira, desde luego, en torno de una aberración que solo fue posible en ese contexto social. Estoy usando algunos adjetivos que de alguna manera describen este acontecimiento social, porque quizás sea llamativo el hecho de que Borges no escatima en adjetivos. Cuando leemos el texto de Mark Twain también encontramos en él varios de los recursos que hallamos en Borges. También el texto de Twain, cuando introduce este relato, incluye una extensa enumeración de adjetivos que califican la atrocidad de su personaje, o la atrocidad de los hechos que llevó a cabo su personaje. Borges decide repetir esta estrategia
retórica, y ciertamente la aprovecha a lo largo de todo su texto, que como les digo está plagado de estrategias y de topos literarios. Hay paralelismos, como en el inicio mismo del texto, hay pleonasmos, hay oxímoron, hay acumulaciones y listas, hay por supuesto muchísimas ironías. El uso de los adjetivos, como les decía antes, es realmente sorprendente porque todo está adjetivado. Y una cosa muy interesante que hace Borges, además de adjetivar una y otra vez en favor de una exhibición, de una oposición a la esclavitud, Borges con los adjetivos escribe un texto que claramente desprecia la esclavitud. Aprovecha un recurso literario interesante que es el uso de los adjetivos para personificar los elementos del ambiente, los elementos de la naturaleza en la que se desarrollan los acontecimientos. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo se describe el río Mississippi, encuentra que el río Mississippi, en los verbos que se le atribuyen y los adjetivos que se le atribuyen, está fuertemente personificado. En cambio, las personas, que son los negros, son objetos de tránsito, objetos de tráfico, perdón, objetos que se trafican, que se usan, con los cuales algunos comercian. Es interesante la estructura que tiene el texto de Borges, además de este inicio tan bello, que empieza con la causa remota. Este es el título de la primera sección. El texto es muy analítico en el sentido de que va presentando los elementos que constituyen el relato de una forma muy ordenada y categorizada. Entonces, en primer lugar, presenta las condiciones sociales, el contexto social e histórico en el que es posible este relato, en el que es posible esta forma de la infamia, que es el texto que leímos recién, pero luego presenta una descripción del lugar, y es interesantísima también la descripción del lugar, porque de alguna manera en ella podemos encontrar una suerte de reescritura del libro en el que está incluido el texto de Mark Twain que le sirve de base, una reescritura en la que Borges también califica el río, también describe el río, y cuando lo describe hace algo que es interesante y es que lo compara con otros ríos. Dice, el Mississippi, el río más extenso del mundo, fue el digno teatro de esta incomparable canalla. Y más adelante dice, el Mississippi es río de pecho ancho, es un infinito y oscuro hermano del Paraná, del Uruguay, del Amazonas y del Orinoco. Es un río de aguas mulatas, ¿no? Y entonces, una y otra vez, introduce adjetivos que de alguna manera sorprenden, ¿no? No sé si uno diría de un río de aguas negras, que es un río de aguas mulatas, sobre todo en el marco de un texto que está hablando sobre el tráfico de esclavos. Presenta una descripción que es bastante despectiva del río. Habla de objetos muertos que se encuentran en él, los peces muertos que se acumulan en él, habla de la basura que constituye, habla del fango que tiene. Y luego habla con bastante desprecio de los habitantes que se encuentran o que habitan, que se encuentran en una parte de las márgenes de este extensísimo río, los blancos. Dice Borges, la habita una estirpe amarillenta de hombres escuálidos, propensos a la fiebre, que miran con avidez las piedras y el hierro porque entre ellos no hay otra cosa que arena y leña y agua turbia. Y luego de eso empieza a hablar de los hombres, y nuevamente Borges hace algo que es muy interesante, y es que presenta una suerte de estado de la cuestión relativo a cuáles son los sectores que podemos reconocer en la sociedad, ¿no? Entonces explica o describe de una forma muy, muy compenetrada y muy adjetivada la situación de los negros, la situación de los propietarios y la situación de los blancos pobres, ¿no? Los tres grupos sociales que intervienen en este relato. Los negros como objetos que sin embargo tienen un pensamiento y un pensamiento propio,
que Borges describe de una manera muy bonita a través de la religión que tienen y a través de los cantos que entonan. Los negros de los que habla son negros que tienen una creencia, y esto es algo que permite comprender cómo fue posible el hecho atroz que describe, que es el hecho de que ellos hayan sido persuadidos para volver a ser comerciados, para huir y ser revendidos por estos delincuentes blancos. Respecto de los negros, Borges dice: a un sedimento de esperanzas bestiales y miedos africanos habían agregado las palabras de la Escritura. Su fe, por consiguiente, era la de Cristo. Más adelante vamos a ver que Morel conocía muy bien las Escrituras y usaba el discurso de las Escrituras como forma de persuasión, y este es un tema que también encontramos en el relato de Twain. Y continúa: cantaban hondos y en montón. Go down Moses. El Mississippi les servía de magnífica imagen del sórdido Jordán. Bueno, y acá hace una referencia muy linda a una canción afroamericana de carácter religioso, que es una canción sobre el éxodo de los judíos, escapando de los egipcios, que encontramos en la Biblia. Y esta canción es una canción que en el marco de la esclavitud americana fue una forma de expresión del deseo de libertad. Bueno, luego es una descripción de los propietarios de la tierra y de los propietarios de los hombres y de los blancos pobres, entre los cuales se incluye el protagonista de este relato. Luego encontramos una descripción del hombre, que es Morel, y del método con el cual llevó a cabo sus horrorosas hazañas. Y es muy interesante el modo como Borges introduce este método, porque la descripción corresponde exactamente con el texto de Mark Twain, con una sutil diferencia, y es que Mark Twain introduce el relato comparando a Morel con un delincuente contemporáneo a la época de sus hazañas, que era Jesse James, que era un delincuente del oeste. En cambio, Borges decide establecer una comparación con dos gángsters de principios del siglo XX, con Al Capone y con Bugs Moran, que eran dos gángsters que eran de alguna manera enemigos entre ellos. Y en los dos casos, tanto Twain como Borges son enfáticos respecto de lo vulgar que son las formas de la delincuencia que realizaban estos personajes más conocidos. Si los comparamos con las hazañas de este Morel, que eran bastante más atroces, porque lo que hizo Morel fue aprovechar el negocio de la esclavitud, reaprovecharlo para robar a los negros, para persuadir a los negros y para hacer algo que es lo más tremendo de todo, y es convencerlos a través de una promesa de libertad que concluye en el asesinato de ellos. La forma como Borges describe esta lógica, esta suerte de funcionamiento de la trampa es bastante interesante. Borges dice: ¿qué mejor tentación iban a ofrecerle? ¿No? Le ofrecían la libertad. Y entonces el hombre se dejaba vender, trabajaba, regresaba con sangre, con sudor, con desesperación y con sueño, dice Borges. Pero después encontramos un problema que también se encuentra descrito tanto en el caso de Twain como en el caso de Borges, que es que este negro, que estos negros a los que se les había prometido la libertad y que de alguna manera estaban siendo parte de un comercio ilegítimo, eran capaces de hablar.
el negro que se usaba para ganar dinero era él mismo una amenaza. Y esta es la razón por la que tenían que matarlos. Y la forma como Borges describe el asesinato de los negros es bastante diferente de la forma como Mark Twain lo había descrito. Mark Twain simplemente dice, finalmente los asesinaban. En cambio, Borges dice algo que es también muy fuerte y hermoso, y que recurre también a varias estrategias de su literatura. El prófugo esperaba la libertad. Entonces los mulatos nebulosos de Lazarus Morel se transmitían una orden que podía no pasar de una seña y lo libraban de la vista, del oído, del tacto, del día, de la infamia, del tiempo, de los bienhechores, de la misericordia, del aire, de los perros, del universo, de la esperanza, del sudor y de él mismo. Un balazo, una puñalada baja o un golpe, y las tortugas o los bardos del Mississippi recibían la última información. Los mataban y los tiraban al río. Me parece que de este relato, y voy a ir cerrando porque me estoy extendiendo muchísimo, un relato que es realmente fascinante. Tenemos que señalar varias cosas. Lo primero que creo que conviene señalar es el detalle y el cuidado con el que Borges presenta tanto el contexto social en el que tiene lugar este relato, como el espacio geográfico, el lugar que ocupa el río Mississippi a lo largo del relato y en la descripción que le dedica en el segundo de los textos. En segundo término, es realmente sorprendente la gracia con la que Borges, por un lado, reescribe, parecen por momentos que está traduciendo el texto de Mark Twain. Yo sugiero muchísimo leer los dos textos, uno luego del otro. Una gracia en la que la reescritura realmente hace del texto una selección, la escritura de Borges selecciona algunos pasajes y un enriquecimiento. Incluso en la clausura del relato, y con esto cierro mi intervención, Borges introduce un comentario muy bello desde el punto de vista literario, que es una suerte de reflexión sobre el fin del relato. Como les comenté antes, Morel se muere en un hospital, internado, y Borges relata su muerte de esta forma. Morel capitaneando puebladas negras que soñaban ahorcarlo, Morel ahorcado por ejércitos negros que soñaban capitanear. Me duele confesar que la historia del Mississippi no aprovechó estas oportunidades suntuosas. Contrariamente a toda justicia poética o simetría poética, tampoco el río de sus crímenes fue su tumba. El 2 de enero de 1835, Lazarus Morel falleció de una congestión pulmonar en el hospital de Natchez, donde se había hecho internar bajo el nombre, ¿no? Bueno, me parece que es muy característico de la reescritura que Borges realiza de este relato, de esta historia real, reescrita ya por Mark Twain, ya llevada al ámbito de la literatura, pero a través de una suerte de crónica de viajes por Mark Twain. Borges carga este relato histórico, lo carga de literatura, y a través de numerosos relatos que hacen de él un texto con muchísimo más interés que una mera crónica. Bueno, esta es la lectura que quería proponer, y realmente les sugiero que lean los dos textos uno al lado del otro, porque es francamente sorprendente y bellísimo el trabajo que hace Borges sobre la fuente. Fantástico. Y ahora, para pasar de un infame a otro, creo que tenemos a Laura con el inverosímil impostor Tom Castro. Sí, bueno, este segundo cuento del texto tiene una lógica similar al anterior y al de todo el libro, que es un texto donde se mezcla el relato original con la reconstrucción que hace Borges. En este caso, la fuente es la Enciclopedia Británica, dice Borges, la 11ª edición. Y resumo muy brevemente el argumento. Se trata de Arthur Norton, un carnicero australiano que afirma ser
Roger Tichborne, que es un aristócrata inglés que desapareció en un naufragio. Su madre se niega a creer en su muerte, entonces empieza a publicar avisos para dar con su paradero, y para reclamar la herencia familiar se hace pasar por el desaparecido. Al final, bueno, se devela que no era quien decía ser y es condenado. Ese sería como brevemente el argumento. En este caso, el carácter infame del autor tiene que ver con la toma de la identidad, ¿no? Y el texto juega con varias cuestiones. En primer lugar, con el problema de la construcción de la identidad, ¿no? Porque justamente lo que hace el personaje es suplir la identidad del otro. Y por otra parte, en ese intento de robo de identidad, hay como una replicación de la temática general de Historia Universal de la Infamia, saber la puesta en juego de la relación entre realidad y ficción, porque justamente lo que quiere hacer el personaje principal es hacerle creer a todos que es alguien que no es. Y con diferentes recursos que donde justamente logra su cometido, en el sentido de que para la comunidad, incluso para la madre del difunto, del desaparecido, le hace creer o le hace cuestionar, o juega un poco con los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? Y hace que la madre dude, y que de hecho la sociedad dude, del relato que él está contando. Entonces, en primer lugar, diría que la temática central es esta construcción de la entidad y este juego entre realidad y ficción, ¿no? La cierta fragilidad de la construcción de la identidad y esta posibilidad justamente de lo que es la manipulación de la historia. En relación a la construcción de la identidad, el texto presenta elementos cuasi graciosos, ¿no? Porque menciona, por ejemplo, que cuando el personaje quiere suplir la identidad del difunto o del desaparecido, en realidad no tiene ningún tipo de parecido físico. Entonces, al no tener ningún tipo de parecido físico, tiene que como que inventar algo, y lo que hace es inventar un relato. De hecho, esa sección tiene un nombre como medio gracioso, que se llama, ya les digo, Las virtudes de la disparidad. Porque dice, bueno, como ya sabía que no iba a poder encontrar ningún parecido con el original, lo que hace es construir una historia inventada. Entonces escribe una carta a la madre inventando datos sobre su infancia. Y dice, y cito un poquito el texto, dice, sabía que un facsímil perfecto del anhelado Roger Charles Tichborne era de imposible obtención. Sabía también que todas las similitudes logradas no harían otra cosa que destacar ciertas diferencias inevitables. Renunció, pues, a todo parecido. Para fundar su identidad, invocó la prueba fehaciente de 2 lunares ubicados en la tetilla izquierda y de aquel episodio de su niñez, tan afligente pero por lo mismo tan memorable, en que lo acometió un enjambre de abejas. Y acá empieza, junto con la construcción de la identidad, el problema de la creencia, porque todo el relato que construye es fantasioso, pero el deseo de la madre de encontrar a su hijo hace que le crea, ¿no? Y bueno, como mencionaba, tiene un aspecto ligeramente cómico en el sentido de que frente a todo tipo de disparidad física, sobre los cuales Borges incurre, el hecho de inventar un relato y que el relato sea totalmente mentira, sin embargo, la madre lo reconoce como verdadero. Y así también en la cuestión de la creencia se conjuga con esto que decía antes, que es el problema de la identidad, porque lo que hace que él pueda adoptar la identidad nueva es la creencia de los otros, ¿no? Es el reconocimiento de la madre, el reconocimiento social, lo que hace que validan quién se supone que es, hace que sea o no sea quien dice ser. Entonces, recorre también el problema de cómo la identidad personal requiere de cierta validación externa. Y de hecho, al final, como contaba, hay un juicio donde se descubre, bueno, quién
que no era, a partir de determinados datos, no habla francés y el personaje principal habla francés, no recordaba datos cruciales de la infancia. Sin embargo, cuando el juicio termina y se declara que no era quien decía ser, es interesante que aún frente a los hechos, un grupo de personas continúan creyéndole y él continúa como replicando la historia, a veces diciendo que había mentido y que no era quien decía ser y a veces diciendo lo contrario. Entonces, una vez más, aparece el límite entre lo verdadero y lo falso, entre lo que uno elige creer y la verdad. Y leo un pedacito del final. Dice, el 27 de febrero de 1874, Arthur Ortor, alias Tom Castro, fue condenado a 14 años de trabajo forzados, esto no por suplantación de identidad. En la cárcel se hizo querer, era su oficio. Su comportamiento ejemplar le valió una rebaja de 4 años. Cuando esa hospitalidad lo dejó, la de la prisión, recorrió las aldeas y los centros del Reino Unido, pronunciando pequeñas conferencias en las que declaraba su inocencia o afirmaba su culpa. Su modestia y su anhelo de agradar eran tan duraderos que muchas noches comenzó por defensa y acabó por confesión, siempre al servicio de la inclinación del público. El 2 de abril de 1898 murió. Es decir, como que el relato se iba acomodando a lo que la gente quería o esperaba creer. Entonces, una vez más, la relación entre verdad y mentira, entre lo verdadero y lo falso, en relación a la expectativa del auditorio y la necesidad de la confirmación de la creencia. Por un lado de la madre, de creer que, bueno, que efectivamente era su hijo, incluso cuando la verdad sale a la luz, la necesidad social de seguir creyendo eso que quería creer independientemente de las evidencias objetivas, ¿no? Entonces, para terminar, diría, está este juego propio en realidad de todo el texto, ¿no? De toda Historia Universal de la Infamia, que es esta fragilidad o este juego entre lo verdadero, lo falso, lo propio de lo real y lo propio del relato respecto de lo real, ¿no? Entonces, en algún sentido, este cuento como que refleja todo el movimiento propio del libro, me parece. Sí, estoy de acuerdo con esto que señalás, y me quedé pensando también en relación con el relato que comentamos antes, que el problema de la identidad también aparece como un problema sustantivo y aparece en dos momentos. En primer lugar, cuando habla de la identidad de los esclavos, Borges señala algo que es un hecho real y es que los esclavos no tenían apellidos, ¿no? No se identificaban por apellidos y los lazos filiales eran simplemente indeterminados, exceptuado el lazo entre la madre y el hijo, que bueno, era un lazo naturalmente establecido. Esto es un hecho real, desde luego. Yo hace poco conocí, por ejemplo, a un nieto de esclavos americano que tiene por apellido la palabra love, simplemente porque sus abuelos habían perdido el apellido durante la esclavitud, sus bisabuelos, ¿no? Y el problema de la identidad es algo que Borges recupera deliberadamente a la hora de definir y describir la situación de vida de los esclavos. Y el problema de la usurpación de la identidad también aparece en el primer relato porque cuando está escapando Morel, eh, le roba la ropa y los documentos y el caballo a un tipo y cuando muere en un hospital muere con una identidad falsa, ¿no? Roba una identidad simplemente para escapar de la justicia y puede hacerlo y vive un tiempo más bajo esa identidad robada. Identidad que es, desde luego, el tema central del segundo relato del que hablábamos recién, Laura. Me parece que efectivamente el problema de la identidad recorre varios de los relatos que constituyen la historia universal de la infamia. Sí, otro parecido al cuento, no sé qué les parece, es relativo a los finales, que yo no sabía bien cómo describirlo, cómo caracterizarlo, ahora se me vino a la mente, que es cierto carácter, diría, sin pena ni gloria, ¿no? Por ejemplo, ahora que me hiciste acordar, el del primer cuento muere de una inflamación pulmonar o algo por el estilo, ¿no? Y acá también, ¿no? Como ciertas historias grandilocuentes, donde los finales de vida son hasta penosos, ¿no? Y creo que también, no es algo común, ¿no? Los cuentos de Borges, de personajes con grandes hazañas que fallecen, no sé, tropezados por... Acá en este caso era... En este caso, por ejemplo, el cuento que me tocó a mí es el personaje va dando charlas por el mundo nada más.
Entonces también me pareció interesante. Finales, no sé si Ligeramente decirle penosos. anticlimático, digamos. Sí, exacto. Muy bien, y para continuar y casi concluir con esta selección de infames que hemos hecho del texto, si les interesa, por supuesto, como siempre recomendamos, pueden nuestros oyentes ir al texto de Borges y leerlos, que hay toda una serie de otros infames que nos quedan afuera, pero bueno, hemos priorizado por ahí los que más nos interesaban. Concluimos con uno entonces que bien podría haber sido parte de la película Pandillas de Nueva York de Martin Scorsese, El proveedor de inequidades Monk Eastman, a cargo de Andrés. Andrés. Sí, eh, creo que lo fundamental, algo diré sobre Monk Eastman, pero lo fundamental ya ha sido dicho sobre la estructura y también se podrían matizar e introducir algunas variaciones, pero esto sería demasiado largo para la audiencia y en todo caso lo podemos conversar por privado. Pero en el caso de Monk Eastman, el proveedor de iniquidades, sí, verdad, literalmente Pandillas de Nueva York toma la misma fuente que Borges toma para este relato, y no voy a ahondar en este trabajo que hace con las fuentes, en qué medida se aparta, en qué medida no, creo que ha quedado claro. Pero existe el texto, ¿no? Porque siempre está esta pesquisa de las fuentes, si es verdadera, si es apócrifa, si está a mitad de camino. En este caso, Borges en el texto, en el cuerpo del texto, cita a Herbert Asbury, y el texto se llama Pandillas de Nueva York, que es lo que tomó Scorsese en el año 2002, película muy, muy célebre con Leonardo DiCaprio y con grandes estrellas. Por supuesto, coincido con todo lo que han dicho en el sentido de cómo Borges trabaja los desvíos respecto de las historias tal como están contadas en las fuentes, tomando fuente como un término general y de una manera muy laxa. Sí, me gustaría subrayar lo que dijo Ignacio al principio, esto tal vez no estoy seguro, amerita otro encuentro sobre el contexto de publicación en el diario Crítica, eh, qué era el diario Crítica, e incluso quién era Natalio Botana. Hay, no es anecdótico, no da lo mismo que esto se hubiese publicado en otro lado. Tiene un sentido de diálogo con lo que usualmente publicaba Crítica. Voy a dar simplemente un ejemplo que es una especulación, pero que creo que podría ilustrar lo que quiero decir. En la época en que Borges publica este libro, años antes, ustedes recordarán, y el público también, entre los muchos sonados casos de impacto mundial que podrían relacionarse con crímenes atroces cometidos por infames, estuvo el secuestro y el asesinato del hijo de Charles Lindbergh, que fue una conmoción absoluta, prácticamente uno de los crímenes más famosos del siglo XX por la envergadura que tenía Lindbergh. Y Borges, por supuesto, no está en Historia Universal de la Infamia, porque ese caso fue cubierto por Crítica. Las historias usuales de Crítica, esta además superaba por amplio lo que eran las crónicas policiales comunes de la época. Pero quiero decir, se entiende que Borges, por un lado, sigue la línea estética y editorial de lo que Botana quería transmitirle a sus lectores a través de Crítica, pero el suplemento de los sábados le daba un descanso a Borges para introducir estas historias que tienen otra calidad. O sea que, sin embargo, eran bien recibidas, podemos decir, por quienes leían Crítica, pero ofrecían algo más que el sucedáneo de la crónica policial sangrienta y sensacionalista que cubría el muy bien logrado periódico de Natalio Botana. Entonces, me parece muy interesante la operación que hace Borges, por eso Borges, si bien siempre va a decir estos textos fueron originalmente publicados en un pasquín sensacionalista, nunca reniega del todo de que se hayan publicado ahí, porque eso cumple una función y es muy interesante. Habría que ir a buscar los originales y de hecho están las fechas de publicación, y contrastar con lo que se publicaba ese mismo día. Yo les puedo asegurar que
Para nosotros sí, pero para un contemporáneo no había tanta disonancia. Borges logra crear un efecto de inserción dentro de la publicación en la que eso se daba. Eso es muy, muy genial de por sí, porque no es que decide, yo hago la mía, para decirlo popularmente, juego autónomamente respecto de lo que es crítica. No, además él estaba a cargo del suplemento cultural, y es bastante orgánico con lo que sucede allí. Pero eso amerita varios encuentros, y es bien interesante, yo se los aseguro. Entonces Borges no habla sobre el secuestro y asesinato del hijo de Lindbergh, elige todas estas historias que son anteriores, pero que de alguna manera son menores, pero volvemos a lo que hemos dicho en otros programas, estas historias menores presentifican la historia universal de la infamia. Uno de antemano, cuando escucha el título, esperaría grandes episodios de la infamia, y a través de menores, bueno, ¿no? Volvemos al tema de también los poetas menores. Para Borges presentaban la poesía mucho más que los poetas mayores. Bueno, aquí estos infames menores sobran, alcanzan y sobran para presentar una historia universal de la infamia. Ahí también hay una operación en cuanto a la selección del material, que es lo que decía Luciano Ignacio. Luciana Ignacio, está todo ahí, en la selección del material, en la forma de trabajo y en cómo Borges decide reversionar. En el caso concreto de Monk Eastman, hay una singularidad. La historia, primero que Borges no se aparta tanto de la historia tal la cuenta Ashbery en el año 28. No se aparta tanto. Primero porque es un personaje público dentro de lo que es el bajo mundo de aquella época. Todo el mundo sabía quién era Monk Eastman. No está este problema de la identidad que ustedes bien planteaban, de los que juegan por conveniencia, Lazarus Morel, porque bueno, tiene que ir sacándose distintas máscaras a medida que la situación lo va acorralando, o en el caso del inverosímil, Tom Castro, bueno, se juega con eso, pero porque está un poco dentro del mundo de lo privado. En cambio, Monk Eastman, de hecho Borges lo dice, es el arquetipo real del gángster, no es Al Capone. Al Capone tuvo mucha fama, pero en realidad es un personaje menor para Borges respecto del arquetipo del gángster que es Monk Eastman. Entonces es muy público, lo pone en un lugar de centralidad, que, insisto, ya tenía. De hecho, lo más interesante para mí, lean el texto, ahí Borges les va a contar en una crónica muy, muy casi al estilo norteamericano, justamente, casi sin apartarse de los hechos, les va a contar toda la historia de Monk Eastman. Pero a mí lo que me interesa son los dos primeros apartados del proveedor de iniquidades, que volvemos a lo mismo. Dice proveedor de iniquidades, nunca dice criminal. Está tratando con un criminal del bajo mundo, pero lo llama proveedor de iniquidades, no por un preciosismo, eso ya lo sabemos, sino que justamente es parte de la reversión del asunto que quiere contar. Para no volver a, pues, para eso está el texto fuente, entre comillas, de Ashbery, necesita contarlo de otra manera. Los dos primeros apartados del proveedor de iniquidades, uno se llama Los de esta América y el otro se llama Los de la otra. Y ahí se juega todo, y yo me voy a quedar ahí y no voy a seguir con el resto del texto. Lo interesante es que en Los de esta América, Borges, en un párrafo compacto, sólido, de una eficacia absoluta, resume todo posible duelo, de los duelos como los que hemos comentado, Nombre de la esquina rosada. Es decir, yo ahora les voy a leer dos líneas. Dice, todo da como un esquema general de lo que es la acción del malevaje en Buenos Aires. Y dice, es esto y nada más. Cuenta cómo un hombre mata a otro de una manera limpia, con un puñal. Esto sí va a ser importante. Borges siempre desdeñó a los que matan con armas de fuego, siempre les pareció que era típico de los cobardes. Entonces también para establecer una comparativa entre el valor del malevaje en esta historia, y para toda historia posible de malevos que transcurre en Buenos Aires, y cómo se mata en Nueva York, en Chicago, que a Borges le parecen criminales de muy baja estofa, que justamente Monk Eastman es como un epígono de eso, pero que no hay nada para encomiar, por eso son infames, y por eso no es un infame Paredes. ¿Por qué Paredes acá no es un infame? O el hombre de la esquina rosada no es un infame. Y bueno, justamente porque resuelven
la cuestión de otra manera, de una manera mucho más limpia. De hecho, Borges dice, cuando cuenta lo que es el duelo entre los compadres, resignado, ¿no? Digamos, el que ultimó al otro, resignado, el otro se acomoda el chambergo y consagra su vejez a la narración de ese duelo tan limpio. Y acá la palabra clave es limpio. Esa es la historia detallada y total de nuestro malevaje. La de los hombres de pelea de Nueva York es más vertiginosa y más torpe. Esto es axial, esto es fundamental. Establece una diferencia entre lo que serían supuestamente los hombres de acción del norte de Nueva York, de la gran metrópolis, que Borges no conoce. Borges está afincado en Buenos Aires, y esto también es un tributo a Buenos Aires, tanto que hemos hablado en estos últimos programas de la ciudad. Dice, en mi ciudad se sabe pelear porque se pelea limpiamente. En cambio, en Nueva York van a ver al conjunto de artilugios a los que tienen que rebajarse para llevar adelante la acción. Y eso los hace infames. No los crímenes finalmente cometidos, sino el procedimiento que realizan. Y eso también dice mucho de la ciudad, dice mucho de Nueva York y dice mucho de Buenos Aires. De hecho, yo les recomiendo que lean la traducción al inglés de este cuento en particular. Pueden leer toda Historia Universal de la Infamia traducida al inglés por Norman Tomás Di Giovanni, que además tiene la virtud de que conoció a Borges muchísimo, e incluso algunas están como correvisadas con Borges en vida. A veces acertaba Di Giovanni y a veces no, dicho por el propio Borges. Pero Borges también no quería meter demasiado la mano en las traducciones de sus propios textos, sobre todo al inglés. Pero, por ejemplo, si ustedes leen, por ejemplo, Hombre de la Esquina Rosada, no lo lean porque es imposible de traducir. Di Giovanni traduce como The Street Corner Man. Ya está. Es imposible, o sea, si ya traduce de esa manera el título, imagínense cómo está traducido el texto, de una manera muy eficaz, pero toda la oralidad y el juego que hay en esa captura de la oralidad en Hombre de la Esquina Rosada es intraducible. Pero en el caso de Monk Eastman sí se puede traducir, porque es una historia americana, en el sentido en que los norteamericanos utilizan la palabra, es una historia bien americana, pero también llena de palabras criollas. Borges habla del malevaje, acá de este lado, y pretende aplicar eso también a los gángsters. Y entonces Di Giovanni tiene que traducir malevaje y no lo puede traducir. Y entonces la palabra que elige Di Giovanni es underworld, bajo mundo. Habla del bajo mundo. El bajo mundo no tiene nada que ver con el malevaje. El malevaje no estaba inscrito en el bajo mundo. Entonces es una gran lección de Borges. No estoy diciendo que Borges pensaba en las dificultades que iban a tener sus futuros traductores si estos textos se traducían, pero confrontados con esa situación, es muy elocuente que tengan que decir bajo mundo, porque no pueden decir malevaje. Ni les cuento con arrabal. Arrabal no lo pueden traducir. Usan la palabra con la que en inglés se dice vecindario. Díganme si un vecindario tiene algo que ver con un arrabal. Entonces, es muy significativo el tema de cómo Borges va a contar una historia americana, pero la va a contar con las palabras del Río de la Plata, lo cual de alguna manera también trae la historia para este lado, pero marca su inferioridad respecto de las historias que transcurren en nuestro escenario. Parece que esa es la clave de todo esto, y yo ahora les voy a leer. Entonces, esto es lo que dice de este lado de América, cómo se pelea de este lado de América. ¿Qué dice respecto de los de la otra? Y entonces dice Borges, la historia de las bandas de Nueva York, revelada en 1928 por Herbert Asbury, es en un decoroso volumen de 400 páginas en octavo, tiene la confusión y la crueldad de las cosmogonías bárbaras y mucho de su ineptitud gigantesca. Sótanos de antiguas cervecerías, habilitadas para conventillos de negros, una raquítica Nueva York de 3 pisos, bandas de forajidos como los ángeles del pantano que merodeaban entre laberintos de cloacas. También es un párrafo muy significativo para marcar esta diferencia entre Buenos Aires y Nueva York. Porque, por un lado,
si bien habla de las cosmogonías bárbaras, que eso uno podría decir, bueno, también se aplica de este lado del charco, eh, pero él lo que dice, fíjense, cuando empieza a describir la geografía neoyorquina, fíjense si esto se corresponde, es bastante exótico como descripción de una geografía neoyorquina, además de una ciudad que todo el mundo sabe o se imagina cómo es. No es una historia del Mississippi que uno puede tener una representación difusa. No, no, acá está hablando de una metrópolis. Y hablar de una metrópolis como sótanos de antiguas cervecerías, hasta ahí vamos bien, estamos en el contexto de la prohibición, vamos bien. Habilitadas para conventillos de negros. La palabra conventillos, ¿qué tiene que hacer aquí la palabra conventillos en Nueva York? ¿No? Hay otras palabras posibles. Nunca la palabra conventillo. Entonces, fíjense cómo, Borges, por supuesto, sin ninguna inocencia, está diciendo, bueno, esta historia, para ser bien contada, tiene que ser contada de una manera rioplatense. Y la voy a contar yo, y así se cuenta bien una historia. Aprendan ustedes, norteamericanos, que enlatan historias de acción y no saben nada. De hecho, si bien yo creo que Di Giovanni hizo lo mejor posible para traducir Malevaje como Underworld, no está del todo mal Underworld, porque a Borges le gustaba mucho la película que lleva ese título de Joseph von Sternberg, del que hemos mencionado algo aquí. Esa película, que es una película muda del año 27-28, a Borges le parecía muy buena. Entonces, que acá se tradujo como La Ley de Lampa. Pero ¿qué pasa? Y no así Scarface, la primera Scarface, no la remake de Palma con Al Pacino. La primera Scarface, que es de la década del 30, que es la historia de Al Capone, eso a Borges no le interesa. Le interesa esta película de Sternberg porque es la historia de un triángulo. Hay una mujer, además de haber una historia de AMPA, hay una mujer. Y eso nos remite de nuevo a La Lujanera y a Hombre de la Esquina Rosada. Le interesan las historias que, bueno, pueden ser historias de gángsters, pero donde haya otro conflicto que no sea meramente la interna de la acción, del ajuste de cuentas entre los gángsters. Entonces, Scarface es eso, es la bravuconada de Al Capone. No me interesa, dice Borges. Me interesa una película como Underworld, donde pasan otras cosas, donde está la lealtad, donde está la traición, donde están los vínculos, de una manera no estereotipada. En definitiva, lo que está diciendo, el gángster es un estereotipo que vale poco y nada. Salvo, en el caso, vos lo que decía Luciana, para mí es genial, Lazarus Morel es un drama moral. Borges convierte una historia que Twain despacha rápidamente en un drama moral. Se parece más a un Forgiven, filmada por Clint Eastwood, que en ese caso es un western, pero si cambiáramos el western por una historia del Mississippi convertida en un drama moral, se parecería a un Forgiven, se parecería a Arde Mississippi, es eso. Lo que pasa es que Borges no va a ser políticamente tan explícito, pero se trata de eso. Así que yo les recomiendo que lean Monk Eastman, El proveedor de iniquidades, con esta consigna de, está bien, está contando una historia americana, pero quiere contar una historia porteña, y de alguna manera es el mayor tributo a Buenos Aires. Todo cabe en Buenos Aires, ya Borges había escrito, siempre estuve y estaré en Buenos Aires. Esta es una hermosa prueba de que se puede contar una historia lo más lejana posible, y hay otras que son mucho más remotas, y sin embargo, de alguna manera estar contando una historia bien porteña. Creo que es lo mejor que puede decirse de este texto. Sí, de hecho, en el mismo prólogo, en el primer prólogo que escribe para Historia Universal de la Infamia, Borges confiesa que estos ejercicios de prosa narrativa, como él llama, derivan de alguna manera de los films de, como bien dijiste, de von Sternberg, ¿no? Además de las lecturas de Stevenson y otras fuentes de las que él dice haberse influenciado, haberse dejado influenciar o inspirado, ¿no? Es otro tema súper interesante, la relación de Borges con el cine, y que no sé si está tan, digamos, tan explorada por ahí. Bueno, creo que eso ha sido un buen repaso por algunas de las figuras infames que pululan en este libro de Borges, que como dijimos, quizás no es el que está primero en la mira de los lectores,
pero sin embargo es fantástico. Ya del título, ya del mismo título, el título es precioso, Historia Universal de la Infamia. Y los títulos de los apartados de cada sección, ¿no? que van componiendo los relatos. Hay algo con el montaje también ahí que viene del cine. También son muy interesantes los títulos. Como es usual en Borges también, ¿no? Poner títulos, buenos títulos bellos, por así decir. Si alguien tiene algo más para aportar, alguien quiere hacer algún inciso más, nada más. Bueno, los suscriptores o quienes estén viendo este video, quizás también si leen el libro tienen algún infame preferido, lo pueden dejar en comentarios si les interesa. Y siempre son bienvenidos los likes. Sí, también en relación con lo que dijimos la semana pasada, hay un relato del que no hablamos, pero que quizás pueda ser de interés para los lectores y todavía no, para Hombre de la los esquina rosada. oyentes y todavía no lo leyeron, que es el relato de la pirata, ¿no? De la vida Ching. Hay también un relato dedicado a una mujer. Perdón. Sí, la vida Ching pirata, exactamente. Pensaba ahora en Nombre de la Esquina Rosada que quizás sea motivo de un próximo programa. No sabemos si el próximo, inmediatamente o cuándo, pero creo que va a estar por ahí. Bien, entonces nos despedimos y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias. Chao a todos, gracias. Chicos.